Muchas gracias. El tema que voy a ver esta tarde con ustedes es cómo tratar con los que quieren postergar su decisión, con los voluntariosos y con los engañados. Son tres grupos de personas. Vamos a ver brevemente. Esta es una pequeña introducción. Yo les recomiendo que con su maestro o maestra de la Biblia, pues vean a detalle todo lo que vamos a ver a continuación. Son los tres audiencias que vamos a ver para esta tarde. Y primero que nada, el primer grupo de personas que vamos a ver es aquellos, cómo tratar, perdón, con aquellos que desean postergar su decisión. ¿A qué me refiero? Podríamos llamarles a estas personas procrastinadores espirituales. Alguien que procrastina es alguien que deja para después y dice, bueno, hago la tarea hasta el último momento y ahí están al último haciendo la tarea. Bueno, hay gente que espiritualmente es así, que dice ahorita no tengo prisa, no es que rechace el mensaje del evangelio, simplemente no quiero hacer un cambio radical en mi vida y eventualmente tomaré una decisión. No necesariamente es que estén rechazando, simplemente dicen ahorita no voy a aceptar, no voy a tomar ninguna decisión por Cristo. Dentro de las personas que quieren aplazar su decisión o los procrastinadores espirituales, como me gusta llamarles, hay cuatro grupos, por así decirlo, de personas o cuatro razones principales que una persona te puede dar para postergar su decisión. Uno es las personas que dicen, ¿sabes qué? Lo pensaré después, lo decidiré después, ahorita no. Estas personas no tienen prisa, no tienen idea del peligro en el que se encuentran al estar sin Cristo y las consecuencias que tendría el morir sin Cristo fuera de la salvación. Ese es el primer grupo que vamos a ver esta tarde. Segundo, aquellos que dicen, bueno, sí, lo haré, aceptaré a Cristo, me decidiré, etcétera, pero antes tengo que hacer algo, ¿no? El estudio dice, tengo que poner mi negocio, algo así dice el estudio, como, bueno, tengo que preparar mi negocio o algo así. La verdad es que hay muchos motivos que una persona puede decir, bueno, primero es que ahorita estoy estudiando, cuando termine de estudiar ya me interesaré, o ahorita, no sé, hay algo que quiero completar en mi vida antes de llegar a ese punto. Tercero, están las personas que dicen, bueno, es que sí quiero, o sea, sí voy a aceptar a Cristo, pero estoy esperando que Dios me guíe, me hable, lo que sea, ¿no? O sea, que busquen alguna señal sobrenatural que les indique que deben hacer eso, ¿no? Son personas que ponen una excusa que suene espiritual para justificar su demora. Y por último, las personas que dicen, soy muy joven, es que eso de la religión es para personas maduras o es que todavía no quiero sentar cabeza, hay de todo, ¿no? Excusas, y joven, entre comillas, porque hay personas todavía de 30, 40 años que te van a dar la misma excusa también, probablemente, que todavía por no ser ancianos dicen, tengo tiempo ahorita, no me interesa eso. ¿Cómo podemos tratar con ellos? Para las personas que dicen, lo pensaré después, tiene uno que mostrarles que el día y la oportunidad que ellos tienen de ser salvos está siendo presentada hoy delante de ellos y hoy es cuando tienen que aceptarla, porque no hay garantía que esa oferta vaya a continuar o que más bien que ellos continúen con vida para aceptar esa oferta en el futuro. Dice Isaías 55:6, busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo en tanto que está cerca. El apóstol Pablo dice también en 2 Corintios 6:2 que él dice, Dios dice, en tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí, pero ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. Ahorita es cuando Dios está dando esta oferta de salvación a las personas. Las personas también tienen que entender el peligro en el que ellos se encuentran al estar sin Cristo. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo o el que se rehúsa a creer al Hijo, como dice otra traducción, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece, está en tiempo presente sobre él. Ese es el estado en que una persona se encuentra sin Cristo. Y el demorar esa decisión es únicamente ir acumulando ira de Dios para su propio mal, para su propio juicio. También Jesús exhortaba a las personas en Juan 12, versículo 35 y 36. Jesús les dijo, todavía por un poco de tiempo, la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz para que no los sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz para que sean hijos de luz. Esto le dijo Jesús a las personas en la última aparición de su ministerio público. Jesús ya no estuvo físicamente presente con ellos en poco tiempo. Entonces las personas no saben cuándo va a ser la última oportunidad que ellos tengan para aceptar a Cristo. Por otro lado,
Tenemos a las personas que ponen alguna excusa específica, te dicen, tengo que hacer esto, X, es que primero tengo que enfocarme en mis estudios, es que primero voy, no sé, es que estoy soltero, deja que me case y entonces lo pensaré, es que lo que sea, ¿no? Y ya cuando eso suceda, entonces aceptaré a Cristo. Pero, ¿qué nos menciona la Biblia? Santiago 4, versículo 13 y 14. Santiago nos dice, oigan ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año y haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es nuestra vida. Nadie tiene garantizado terminar el día de hoy. Nadie tenemos garantizado levantarnos mañana. La vida es un vapor. Si el Señor quiere, como dice Santiago más adelante, haremos esto o aquello. También dice Proverbios 27:1, no te gloríes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. Uno no puede decir de que, bueno, cuando termine de hacer esto, entonces aceptaré a Cristo. Nadie te garantiza que llegues a completar aquello. Todavía más claro, esta es una parábola completa que el Señor Jesús compartió con aquellas personas también que pensaban que tienen mucho tiempo. Dice Lucas 12, versículos 16 al 21, es un poco extenso, pero la parábola va así. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré. Y su plan es a futuro. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Cualquier plan a futuro que tengamos es incierto. La única certeza que tenemos es el ahora y una persona tiene este momento garantizado para recibir a Cristo. No va a tener garantía de que ese momento se vuelva a repetir. Ese es el segundo grupo o la segunda excusa de este grupo de personas. Tercero, están las personas que suenan muy espirituales, ¿verdad? Y te van a decir, bueno, es que estoy esperando el tiempo de Dios, o es que estoy esperando una confirmación de algún tipo, es que sí me suena muy interesante y quizás sí debería seguir a Cristo, pero espero que Dios como me hable o me lo confirme o lo que sea, ¿no? Algún tipo de que están excusándose en que Dios haga algo para que ellos actúen. La cosa es que estas personas tienen que entender que Dios ya nos ha anunciado el tiempo y su voluntad para nosotros. Dice Hechos 17, versículo 30 al 31. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. ¿Cuándo? Ahora. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó entre los muertos. Y ese es el Señor Jesucristo. Dios ha dejado muy claro lo que Él desea para las personas, y es que acepten que reciban a su Hijo Jesucristo. No hay otra confirmación de parte de Dios. No necesitan más palabra de Dios más que esa. Pueden compartirles los pasajes que vimos en el punto uno, en 2 Corintios 6:2. Hay otros versículos también que pueden compartirle. Hay algunas personas que dicen, bueno, es que la Biblia dice esto, pero como que igual esperan algo más, ¿no? Una palabra adicional, algo muy específico para ellos. Pero no necesitamos nada más. Dice Hebreos 3, versículos del 7 al 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, y esto se refiere a las Escrituras, no endurezcan sus corazones. Puedes presentarle todo el resto del capítulo, mostrarle lo que le pasó a Israel cuando ellos escucharon la voz de Dios y no quisieron obedecer. Las personas tienen que entender que cuando la Biblia dice algo, es la mismísima voz de Dios la que está hablando. Y tienen que obedecer en ese momento. No obedecer a la voz de Dios trae dureza al corazón y trae condenación sobre las personas. Dice Hebreos 4:7, Dios otra vez fija un día. ¿Qué día? Hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Si una persona te dice, bueno, es que estoy esperando a que Dios me hable, me confirme o esperar el tiempo, tienes que mostrarle con estos pasajes que el tiempo es ahora y que no obedecer
En este instante, el mandato de Dios es ir acumulando más juicio para ellos. Hoy es el día que Dios ha designado. Otra excusa muy común, espero que ninguno aquí le esté poniendo, si es que alguien la está poniendo, probablemente tienen amigos que la van a poner. Algunos de nosotros poníamos esta excusa o pensábamos al menos esta excusa, soy muy joven. No importa si eres adolescente, estás en tus 20, 30, aún hasta los 40, 50 años, todavía hay gente que dice, bueno, no soy un anciano, todavía tengo tiempo para aceptar a Cristo. Lo voy a dejar para después. No es que lo rechace, pero ahorita quiero preocuparme por otras cosas. Si se fijan, son excusas muy parecidas. Además de mostrarles los pasajes que ya les mostré, de Santiago 4, versículos 13 y 14, y Lucas 12, versículos 16 al 21, que de entrada esos pasajes nos recuerdan que nadie tenemos la vejez o la vida asegurada. Nadie nos garantiza que nosotros vamos a llegar a los 70, 60, 50, cualquier edad para eventualmente aceptar a Cristo. Nadie lo tenemos garantizado, ni siquiera despertarnos mañana. Más todavía, aún asumiendo que una persona sí llegase a ser vieja. Vamos a asumir que sí vas a llegar a los 70, 80 años o 90 años, la edad que tú quieras. Aún así, ¿qué nos dice la Biblia? Eclesiastés 12:1. Acuérdate, pues, de tu Creador. ¿Cuándo? En los días de tu juventud. ¿Por qué? ¿Significa que si uno es mayor, si uno es viejo, ya no puede recibir a Cristo? No, no significa eso. Pero ¿por qué la Biblia nos llama a acordarnos de nuestro Creador en los días de la juventud? Bueno, dice que lo hagamos antes que vengan los días malos y se acerquen los años en los que digas, no tengo en ellos placer, no tengo en ellos contentamiento. La cosa con el pecado es que el pecado no se estaciona, el pecado no se queda ahí. El pecado avanza y va destruyendo la vida de la persona. Y aún si eventualmente la persona tiene algo de claridad en el futuro para tomar una decisión y aceptar a Cristo, va a cargar con años, algunos cargan con décadas de infelicidad, de destrucción en sus vidas, de pecado de todo tipo, de familias destruidas, mucha carga, que aún cuando ellos llegan a Cristo, pues esas consecuencias no se van. Acuérdense de su Creador en los días de su juventud, antes que vengan los días malos. Hasta ahí son algunos de los pasajes para tratar con aquellos que postergan su decisión. Les recomiendo otra vez que con su maestro o maestro de la Biblia los vean a detalle, memorícenlos, etcétera, ¿no? Probablemente se van a topar con muchas personas en este grupo. Vamos a ver otro grupo de personas, que son aquellos voluntariosos o caprichosos, como les llama el estudio. ¿A qué se refiere alguien voluntarioso o alguien caprichoso? Básicamente aquellas personas que quieren hacer su voluntad, quieren sus condiciones, sus maneras. Yo voy a aceptar a Cristo cuando yo quiera, como yo quiera, en las condiciones que yo quiera, haciendo lo que yo quiera. Ese es alguien a quien le llamamos alguien voluntarioso o caprichoso. Y también hay cuatro excusas que yo tomé. Hay algunas más que presenta el estudio. Estas se me hacen las principales o al menos las más comunes con las que me he topado de personas voluntariosas o que no quieren aceptar a Cristo o lo quieren hacer a su manera. Primero están las personas que no pueden perdonar. Muchas personas o algunas personas guardan algún tipo de rencor en su corazón, a veces justificado, a veces no, ahorita lo vamos a ver. Hay otras personas que simplemente aman demasiado al mundo, aman o no quieren dejar más bien por Cristo ningún hábito, amistad, actitud, etcétera, no desean renunciar a nada por Cristo. Tercero, están las personas que simpatizan con Cristo, les parece bien el mensaje de la salvación, hasta están algo contentos o deseosos de aceptar a Cristo, pero no quieren hacer una confesión pública. Quieren mantenerlo en secreto, quieren manejarlo en privado, no quieren algún compromiso conocido que sea público acerca de Cristo. Y por último, están las personas que, entre comillas, quieren parecer neutrales, quieren declarar o ellos dicen que no están a favor ni en contra, o sea, a su manera otra vez, dicen de que no, pues yo no estoy en contra de Jesús y lo respeto y algunos inclusive lo vas a escuchar, no, él y yo nos llevamos súper bien, etcétera, ¿no? Típica excusa que probablemente has escuchado por ahí. ¿Cómo tratamos con estas personas o qué podríamos presentarles o mostrarles a esta persona? Primero con aquellos que no pueden perdonar. Tenemos que entender algunas cosas. Puede que la persona de cierta manera esté justificada o no en el enojo que tiene.
Hay personas que tienen enojos muy generales, no es que les haya pasado algo especialmente malo o terrible, simplemente hay personas que tienen cierto rencor con la vida, con sus padres, no es que les hayan hecho algo malo específicamente, nada más no les gustaron el tipo de padres que tuvieron. Hay gente que tiene cierto rencor con su familia, exparejas, etcétera, ¿no? Por otro lado, hay personas que sí han pasado por situaciones genuinamente horribles. Con esas personas, independientemente si sintamos o no que están justificadas o no en su enojo o en su rencor, primero tenemos que ser muy empáticos con las personas. No se trata de callarlas o decirles, ay, Sony, no importa o lo que sea. La persona le duele y por algo tiene ese rencor. Siempre hay que mostrar empatía y amor por todas las personas, porque ese es el amor que Dios tiene para con los pecadores. Y personalmente, con aquellas personas que han sufrido, que han pasado por un daño muy terrible, hay personas que sí han pasado por situaciones que nosotros jamás en la vida hemos experimentado. Hay que mostrarles primero que nada que Dios tiene un amor inmenso por ellos. Que cualquier cosa que otra persona haya hecho contra ellas no tiene nada que ver con el amor que Dios les ha tenido. Y el amor que Dios les ha tenido a estas personas y a todos, es el amor tan grande que envió a su propio Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Dice primera de Juan 4, del 9 al 10, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Más pasajes del amor de Dios. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mateo 18, versículo, perdón, también puedes mostrarles, perdón. Este pasaje no lo voy a leer porque está un poco extenso, pero es una parábola donde el Señor Jesús compara el pecado con una deuda cometida contra alguien. Y el punto de esta parábola, de este pasaje, es que cualquier falta que alguien más pudiera ocasionar contra nosotros es como nada comparado con las faltas y los pecados que nosotros hemos cometido contra Dios. En esa parábola, Jesús comenta de un hombre que debía 10,000 talentos a un rey, a un superior, mientras que a ese hombre le debían otro consiervo de él 100 denarios. 100 denarios es aproximadamente 3 meses de salario, 10,000 talentos son más o menos unos 24 millones de dólares, más o menos en moneda actual. Es una cantidad grandísima de dinero contra una suma relativamente pequeña en comparación. Cualquier cosa que otra persona haya hecho contra mí es como nada contra el pecado que yo tengo contra Dios. Entonces, independientemente de lo que haya pasado conmigo o me hayan hecho, yo soy un pecador delante de Dios y Él me está dando en su amor la promesa de salvación a través de Jesucristo. Y eso es lo que yo tengo que aceptar. Todo lo demás Dios lo va a producir en mi vida y eventualmente Dios va a darnos el poder con su espíritu de poder perdonar a aquellos que han hecho algo en contra de nosotros. Hay que ser muy cuidadosos, muy empáticos con personas que están en este grupo. Por otro lado, están aquellos que simplemente aman demasiado el mundo. No quieren dejar nada, ningún tipo de amistad, diversión, pasatiempo, pecado, por más flagrante o que vaya en contra de Dios. Y el problema es que estas personas no entienden que se están aferrando a algo que no vale la pena. Están intercambiando su destino eterno, están intercambiando, literalmente vendiendo su alma por algo que no vale la pena. Jesús advierte esto en Marcos 8, versículo 35 al 38. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿O de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O quedará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Nada vale la pena, no vale la pena retener nada si eventualmente vamos a perder todo, nuestra alma, nuestra vida, y vamos a ser condenados para siempre. Por otro lado, en una subcategoría, vamos a llamarlo, o motivo, una persona en este grupo,
Están aquellos que no quieren hacer una confesión pública. También les recomiendo que escuchen a la persona, entiendan los motivos que pudiera tener o que puede presentar de, bueno, ¿por qué no quieres declararte cristiano? ¿No? Hay unas personas que dicen, bueno, ok, pero o ahora están dispuestos inclusive a hacer una oración, bueno, en privado, ¿verdad? O repetir unas palabras con tal ya de zafarse de ti, o simplemente están dispuestos, pero dicen, oye, yo no me puedo declarar, yo no puedo decir que soy cristiano. A veces puede ser por temor o burla, perdón, por temor al rechazo o burla de las personas. No, no es algo específico, es más bien algo general. Son personas que dicen, bueno, es que luego mis amigos, mis compañeros me van a decir aleluyo y que hermano y que cualquier insulto que se puedan imaginar. Hay otras personas que es más personal, más íntimo todavía, cuyas familias, ya sea por alguna causa, tradición, falsa secta, lo que sea, ellos piensan o creen que van a recibir un rechazo de parte de ellos. Y no quieren reconocerse como cristianos por el rechazo que van a tener de su familia. La Biblia nos presenta a personas que están en esta situación. Dice Juan 12, versículo 42 y 43, que muchos de los gobernantes, muchas de las personas poderosas que estaban en influencia de los judíos, habían creído en Jesús y creído, al menos intelectualmente, estaban de acuerdo con eso, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué? ¿Por qué hacían esto? Porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Tiene uno que mostrar a la persona que nada más puede recibir uno de dos reconocimientos. O Dios va a estar contento contigo o el mundo va a estar contento contigo. No se puede los dos. La persona tiene que decidir qué es lo que quiere. Dice Juan 5:44, Jesús le reclama a los judíos, ¿cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? No se puede. Una persona no puede genuinamente creer en Cristo si únicamente está esperando la aprobación de los demás en lugar de la aprobación que viene únicamente de Dios. No se puede recibir ambas aprobaciones. Y las personas tienen que entenderlo. Para aquellos que tienen ese conflicto con su familia, otra vez hay que ser muy empáticos. No es fácil lo que esas personas están pasando, pero tienen que entender la naturaleza de recibir a Cristo. Dice Jesús en Lucas 12, versículos 51 al 53. ¿Piensan que vine a dar paz a la tierra? No, dice Jesús, sino más bien división. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre y la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Sí, Jesús trae división en las familias, trae división en los amigos, trae división en el mundo. Esa es la naturaleza del evangelio, es exclusiva y eso es normal esperarlo. Jesús advierte también esto en Mateo 10, versículos 37 y 38. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo o a hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Las personas tienen que entender que si quieren recibir a Cristo, puede ser que les cueste la aprobación de su familia, pero Cristo vale la pena. Aquel que no está dispuesto a pasar por eso no es digno de Cristo. Y por última excusa dentro de este grupo, están las personas quieren permanecer neutrales. Son personas que dicen, bueno, es que yo no estoy ni a favor ni en contra, es que me parece muy bien, es que no, y no te debaten, no te rechazan, y es más, hasta te van a aceptar, puede que vayan a los estudios, puede que digan, no, sí, me parece muy bien y qué bonitas palabras, y mm, todos nos hemos topado con personas que están así, que no rechazan, pero dicen, bueno, pero tampoco soy tan acá, tampoco me voy a identificar, es que bueno, tampoco soy hermano, lo que sea, nada más te dicen, bueno, pues me gusta escuchar y suena muy lindo y yo permanezco neutral y me gusta escuchar todas las perspectivas. También lo que estas personas tienen que entender es que nadie es neutral en cuanto a Cristo. Por default, o sea, la configuración de fábrica que todos tenemos es que somos pecadores, hemos pecado contra la santidad de Dios y de entrada todos nacemos en condenación. Nadie está neutral, todos estamos en condenación y a la persona se le está ofreciendo a través del mensaje del Evangelio recibir a Cristo y recibir la salvación. Ese es el único cambio de estado que esa persona puede recibir, porque ya está bajo condenación. Nadie es neutral respecto a Cristo. Jesús mismo dice, Mateo 12:30, el que no está a favor mío está contra mí, y el que no recoge a mi lado
desparrama. No estar a favor de Cristo, no recibir a Cristo, es estar en contra de Él, es rechazarle por default. Ese es el segundo grupo de personas, aquellos que son voluntariosos, que son caprichosos. Te vas a topar con muchos que a su manera, con sus motivos, quieren o no recibir a Cristo. Tenemos que aprender a tratar con ellos. Hay más versículos que vienen en el estudio de cómo llevar hombres a Cristo. Te recomiendo pues verlo a detalle, memorízalo y sobre todo con estos grupos de personas, escúchalos, sé empático y entiende qué es lo que te están diciendo. Por último, en la última categoría que voy a ver esta tarde, están los engañados. ¿A qué nos referimos con los engañados? Primero, teóricamente, o no teóricamente, más bien en realidad, en una situación real, genuina, todos los incrédulos caen en esta categoría. Dice 2 Corintios 4, versículos 3 y 4, que si todavía nuestro evangelio está velado o está encubierto o está escondido, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo, que es Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces, todos los incrédulos realmente son engañados, en mayor o menor medida. Pero este grupo, digo, perdón, este estudio, cuando se refiere a engañados, se refiere a personas que especialmente, o sea, están bajo algún tipo de sistema de falsa enseñanza. Es a lo que se refiere. ¿Ya? En general, todos los incrédulos están engañados, algunos por motivos personales, pero aquí se refiere a personas que están bajo un sistema de creencias que es en contra, que es antagónico al cristianismo. Estas categorías las estoy poniendo yo, no vienen en el estudio, pero al menos a mí me ayuda a entender qué es lo que está pasando con la persona. Algunos están en falsas sectas o grupos heréticos, o grupos que enseñan herejías, mentiras, falsa enseñanza contra aspectos fundamentales del cristianismo, sectas que niegan la deidad de Cristo, la salvación por la fe, etcétera, la resurrección, etcétera. Son personas que aún si se identifican como cristianas, no son cristianas bajo ningún motivo. La mayoría de ellos. Está el catolicismo romano, los mormones, testigos de Jehová, etcétera, ¿no? Sectas de ese tipo. Está un segundo grupo, yo le llamaría los que tienen enseñanza falsa o heterodoxa o heterodoxos. Heterodoxo es no correcto, ¿verdad? Sigue siendo una enseñanza falsa. Puede ser que estos grupos haya verdaderos creyentes en este grupo. Sin embargo, muchos que están en estos grupos o iglesias o sectas o denominaciones no son creyentes porque estas denominaciones o sectas enseñan doctrinas que si las sigues consistentemente, pues niegan verdades fundamentales de la salvación. Por ejemplo, sectas que enseñan o denominaciones que enseñan que el bautismo salva y que bautizarte es igual a ser salvado, o que tienes que guardar las leyes judías o lo que sea, ¿no? Ese es el segundo grupo de personas o la segunda categoría. Tercero, son las personas que están en otra religión, o sea, completamente distinta al cristianismo y por lo tanto rechazan a Cristo en su totalidad, el islam, el judaísmo, el budismo, etcétera. Hay personas, por ejemplo, que están en sistemas organizados o semi-organizados, por ejemplo, el marxismo, ¿verdad? O ateos en general. Personas, bueno, no es como que son una denominación como tal, pero tienen creencias muy definidas, son antagónicos a la fe cristiana, niegan la existencia de Dios, niegan la existencia del alma, etcétera. Ese es como el cuarto grupo de personas que yo podría identificar. Y el último son personas que están en sistemas no organizados, por ejemplo, aquellos que practican el espiritismo. No es como que hay un manual de espiritismo oficial o no hay una denominación oficial de espiritismo. Simplemente es un sistema de creencias no organizado, pero que impide que las personas vengan a Cristo. Ver cada uno de ellos en detalle, por eso lo pongo en categorías, ver cada uno de ellos en detalle no nos va a dar el tiempo. Lo que yo recomiendo con este grupo de personas es, primero, lo más importante, aprende la sana doctrina. Si sabes distinguir un billete genuino, cualquier billete falso, aunque nunca lo hayas visto en tu vida, vas a poder identificarlo. Entonces, sé discipulado, sé enseñado. Si alguien no te está enseñando en lo personal, si no estás en una célula de estudio, acude a una, busca a alguien. Tenemos los contactos de personas que de hecho los vamos a compartir al final. Lo importante es de que tú aprendas la sana doctrina, la verdad que viene en la palabra de Dios, primero que nada. Segundo, cuando te topes con este tipo de personas, inclusive familiares, amigos, etcétera, ora
por ellos de manera específica. Tienen luchas específicas dependiendo el tipo de categoría en la que están. Muchas de estas falsas enseñanzas son cosas que les han enseñado toda la vida y únicamente por la gracia de Dios y por el Espíritu de Dios, estas personas pueden salir de esos sistemas. Ora mucho por ellos. Tercero, siempre tener una conversación respetuosa, pero firme. Respetuosa en el aspecto de no vas a agarrar una Biblia y darle bibliazos y, no sé, si te topas con alguien católico romano muy devoto, pues no vas a agarrar la Biblia y decirle idólatra y golpearlo, ¿no? Tienes que ser respetuoso, tampoco se trata de atacarlos, pero siempre mantener firme tus convicciones de esto es lo que enseña la Biblia, ¿ya? Y deseo que tú seas salvo, por eso lo estoy haciendo. Cuarto, ya a detalle, cuando te topes con alguien con una situación muy específica, pregúntale a tu maestro o maestro de la Biblia, estudia los pasajes específicos que tú puedas compartirle a esta persona que te pueden ayudar. Y por último, también pregunta y lee buenos libros de apologética. Hay algunos de apologética general. Apologética es la defensa y la explicación de la fe cristiana. Está evidencia que exige un veredicto, más que un carpintero. Por ejemplo, son clásicos de George McDowell. Van muy enfocados a personas que son escépticas, que son ateas, que van como en ese tipo de línea de pensamiento. Hay más libros en general muy buenos que tratan con personas que son mormones, testigos de Jehová, católicos romanos, alguna falsa secta en específico. Entonces te recomiendo, pregunta, pide recomendaciones, lee, estudia estos libros y así vas a poder ayudar a las personas que acudan contigo. Esto es todo de mi parte. Realmente espero que esto sea de bendición y de utilidad para ustedes. Y bueno, pues ya saben que ante la duda, pues acérquense a nosotros con confianza. Ahorita les vamos a compartir al final, pues varios em, contactos con quien pueden acudir para este tipo de temas. Esta es la última de las exposiciones o de los grupos de personas que hemos visto. Y a continuación, David Pais pues, va a hacer un resumen de todo lo que hemos visto y además les va a compartir o recordar pues, esos versículos clave de trabajo personal. Así que vamos contigo, David. Gracias, Eduardo. También permítanme aquí compartir pantalla. Presentación. Ok. Bueno, muchas gracias por conectarse. A mí, de mi parte, lo que vamos a ver van a ser algunas ayudas y sugerencias cuando hablen de la Biblia, cuando prediquen a otras personas. Va a haber algunas sugerencias que han sido propuestas a lo largo de muchos pues ganadores de las almas ya curtidos en esto que sirven de mucho estos consejos. Vamos a ver algunos. Primero, podemos ver que por regla general, escoge personas de tu mismo sexo y más o menos de tu misma edad. Esto pues realmente no es estrictamente necesario, pero sí es conveniente. ¿Por qué? No si bien también pues puede ser porque no se preste a malas interpretaciones o cosas por el estilo, también es porque el evangelio es muy empático. Dice la Biblia que con la consolación con la que nosotros fuimos consolados, Dios nos la da para consolar a otros. Entonces realmente un adolescente tiene problemas de adolescente, un joven adulto tiene problemas de joven adulto, un hombre y una mujer llegan a tener problemas diferentes y uno puede relacionarse más y hablar acerca de lo que Dios ha hecho con él, pues estando en esta misma posición. Otro consejo es que cuando sea posible, conviene apartarse de los demás para hablar un tema de salvación con una persona. ¿Esto por qué? A nadie le gusta exhibirse su interior en frente de las demás personas. Y la palabra evidencia muchas veces estas cosas. Y la gente en lo general va a querer intentar quedar bien con los demás y decir, no, yo no escucho de eso, o no, a mí no me importa tantas esas cosas de los cristianos, y muchas veces van a perder una oportunidad de oír del evangelio debido a esto. Pues mal, si bien son pensamientos equivocados dentro de ellos,
tú debes de hacer lo posible para que la palabra de Dios entre en ellos, que puedan oír acerca de ellos. Un tercer punto, y muy importante, es depende enteramente del Espíritu Santo, de Dios y de su palabra. El fin de la palabra es Cristo, únicamente. No vas a dar tus ideas, no vas a compartir tus teorías acerca de la Biblia, de cómo se puede ser salvo, no. Dios ya tiene las teorías, Dios también ya tiene quién está listo para escuchar. Escucha el Espíritu Santo. Pégate a Dios para que lo puedas escuchar y puedas entender hacia quién predicar y qué predicar. Depende de Dios, de su palabra y del Espíritu. También, al hacer trabajo personal, no te contentes con la lectura de los pasajes de la Biblia y menos con citarlos. Tienes que hacer que la persona los lea para que la verdad penetre en su corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia es una carta de amor de Dios hacia ti, hacia mí, hacia la persona a la que le estás predicando. Y no hay nada mejor que leerla tú mismo. Cuando una persona lee la Biblia por sí solo, se da cuenta que lo que Dios escribe lo escribió para él. Dios le está hablando a él y no podrá decir, bueno, eso tú te lo estás inventando. A mí que me consta que la Biblia dice eso. No, él así va a comprender, mira, esto es lo que Dios dice para mí. Dios dice que me ama tanto, que mandó a su hijo a morir por mí. Y es mucho más efectivo y de mucha mayor bendición para las personas cuando esto es. Y más ahora, pues que tenemos un celular y que hay aplicaciones de la Biblia y puedes tener tu Biblia contigo en todos lados, aun cuando no traigas una Biblia física. Otro punto o consejo es que muchas veces vale la pena utilizar un solo versículo o pasaje. Hay pasajes muy buenos que nos hablan del plan de salvación completo. Puede ser Juan 3:16, por ejemplo, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y puedes ser enfático en este pasaje. Dice, Dios te amó tanto que mandó a su Hijo para morir por ti. ¿Para qué? Para que no te pierdas porque te estás perdido en tus pecados. Y ser enfático y decirle, bueno, Dios esto es lo que te dice. Y si se va a otro lugar, regresarlo. Dios dice que te ama. Dios dice que murió por ti. Tanto que mandó a su Hijo a morir por ti. Y es muy bueno ser enfático en estas partes. Otro punto es que mantén siempre a las personas en el punto vital de aceptar a Cristo. Muchos se pueden discutir de otras cosas, pero lo principal para lo que vinimos a este mundo, para lo que Dios nos salvó, es para ganar las almas, no para discutir. Y eso nos lleva a que debemos ser cortés siempre con las personas. Muchos cristianos señalan a los hombres por sus pecados y tienen una necesidad de predicar a Cristo de una manera insultante, cuando Dios es suave y gentil con nosotros. Y a las personas les es de mucha bendición ver que tú no juzgas el pecado, porque eso Dios lo hace y eso Dios lo perdona. No hay un pecado que no pueda ser perdonado por Dios que haya hecho las personas. Y eso es lo que tú debes de predicar. No decir, y pues es que lo que tú hiciste está mal, no. Enséñale la misericordia de Cristo a través de tus palabras. También hay que ser siempre fervientes. Pablo mismo decía que él con lágrimas amonestaba a los creyentes. Él lloraba por ellos, oraba por ellos. ¿Cuánto más por las almas que sabemos que van al infierno? A mí me han dicho incluso muchas personas por mi personalidad. Soy una persona pues como que no se toma las cosas tan en serio, pero siempre que le he predicado a mis compañeros, por ejemplo, de la facultad, me decían, bueno, David, es que yo veo que esto es muy serio para ti. Le digo, claro, o sea, es tu salvación de la que estamos hablando, tu destino. Tienes que ser ferviente con la palabra. Otro punto
es que nunca te enojes, ni dejes que tu mal genio salga cuando estás conversando, porque nada les agrada más a las personas que verte, como habíamos dicho, sin una preocupación por sus pecados, porque Dios todo lo puede perdonar. Y nos lleva esto al siguiente punto, que nunca sostengas jamás una discusión acalorada con la persona que deseas ganar para Cristo. Las discusiones vienen de la carne, no son del espíritu, como dice Gálatas, que manifiestas son las obras de la carne, disensiones, pleitos, son obras de la carne y provienen del orgullo y la determinación de una persona de no querer perder. A nadie le gusta perder, pero la palabra tenemos que entender que nunca vuelve al vacío, sino que va y cumple el propósito para para el que el Espíritu la envió. No vamos a evangelizar pensando en pelearnos con las personas. No, eso no es del Espíritu. Nosotros tenemos que enfocarnos en que la persona reciba a Cristo. Eso es lo más importante. También no interrumpas nunca a otra persona que está hablando con alguien sobre su alma. Muchas veces uno puede decir, no, lo está haciendo mal, no, está citando mal este pasaje, pero si Dios guió a esa persona a predicar, ¿quién es uno para contender con Dios? Tienes que tal vez decirle después, oye, lo que dijiste no es así, pero nunca lo hagas mientras Él está predicando. El cuerpo de Cristo es armonioso, no es para que contendamos con ellos. También nunca te muestres apurado. Una de las faltas más grandes de la gente que trabaja para Cristo es ser impacientes y precipitarse. ¿Por qué? Porque buscan tener resultados rápidos. Esto no es la palabra, dice que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, no irá corriendo. Tienes que ir con paciencia. Recuerda que en el Señor Jesús inclusive predicó a personas que no recibieron a Cristo. Nicodemo quedó indignado cuando escuchó las palabras de Jesús, pero luego lo vemos yendo por el cuerpo del Señor como un creyente, como parte de la iglesia. Pablo estuvo 3 días sentado sin poder ver antes de que recibiera a Cristo como su Señor y Salvador personal. Dios tiene un plan para nosotros, no siempre nos va a tocar cosechar. Dice que unos siembran y otros cosechan, pero el Señor es el que da el crecimiento. Tú tienes que tener la paciencia con las personas para que la palabra germine y dé frutos, porque recordemos que las semillas de la parábola que cayeron entre las piedras, pues nunca dieron fruto, solo crecieron rápidamente y después se secaron. Y eso no es lo que se busca al momento de predicar a una persona. También, cuando sea posible y prudente, trata de conseguir que la persona se humille delante de Dios, arrodillándose para orar por Cristo. Esto muchas veces no se logra, pero es una manera muy efectiva de que la gente sea consciente de lo que está haciendo, de que sea consciente de la salvación que Dios da y de cómo nosotros tenemos que buscarla, porque por nosotros mismos no podemos obtenerla. También, cuando te parezca que has fracasado, ve a tu casa, preséntalo en oración y estudia la causa de por qué no dio resultado. Repasa el estudio, repasa los versículos de trabajo personal. Ve con tu maestro de la Biblia, platícale acerca de la situación, pregúntale qué es lo que debiste haber hecho y ora para que Dios te dé la oportunidad de corregir o de que esta persona pues pueda venir a Cristo contigo o con otra persona. Como te digo, uno siembra y a veces no es el mismo el que cosecha. También, antes de que te separes de la persona que ha recibido a Cristo, dale instrucciones definidas de cómo ha de portarse para vivir la vida cristiana con éxito. ¿Qué quiere decir esto? Que le tienes que compartir los principios de la vida cristiana en cuanto te sea posible. Como por ejemplo, confesar públicamente a Cristo tantas veces
se le dé la oportunidad. Dice Dios que el que le confiese delante de los hombres, él lo confesará delante de su Padre que está en los cielos. También recibir el bautismo y participar de la Santa Cena con regularidad. Si bien esto no es lo que da la salvación, son ordenanzas que Dios les dio a sus discípulos y que se tienen que seguir. También orar diariamente y siempre en los tiempos de tentación. La Biblia es clara, dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Tener compañerismo con los cristianos. Dice que nos consideremos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, es lo que dice Hebreos 10:24. También echar todo pecado del corazón, aún el más pequeño, toda cosa dudosa y todo lo que parezca, y todo lo que desobedezca implícitamente la palabra de Cristo. Hay que hacerlo porque dice la Biblia que si tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Tienes que decirle estos puntos para que Él tenga seguridad de salvación. Estudiar la Biblia diariamente. Dice que tiene el poder para sobreedificarnos, tener compañerismo con los cristianos, perdón, empezar algún trabajo para Cristo, tiene que trabajar para Cristo, llevar fruto para Él. Y si cae en pecado, no desalentarse, sino confesarlo inmediatamente y creer que Dios lo ha perdonado. Porque muchas personas van a pensar, pero ya recibí a Cristo, pero si peco, lo voy a perder. No, Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es importante que sentemos estas bases en las personas. ¿Para qué? Para que ellos puedan entender, para que ellos puedan tener seguridad de salvación. Y por último, cuando hayas ganado una alma para Cristo, no la pierdas de vista. Búscala y ayúdala. Aliéntale a seguir en la vida cristiana. Dios nos mandó no solo a ganar las almas, dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Tenemos que buscar discipularlos, que sean fervientes en Cristo, que busquen crecer en Dios, que busquen conocer más a Dios, para así poder gozarnos con ellos y que ellos se puedan gozar en un crecimiento en la vida cristiana. Entonces, hemos visto ya una serie de mensajes que nos han hablado de diversos tipos de personas con las que podemos encontrarnos en nuestra vida. Vemos que cada persona tiene necesidades, dudas, barreras, inquietudes diferentes, pero para todos es la misma necesidad, predicar. Necesitamos predicarle de la palabra. Dios es muy claro con esto. Lo último que mandó a sus discípulos es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y Dios nos dice en su palabra que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que el impío muera, Dios quiere que se arrepienta, pero su paciencia en este versículo no es para el impío, la paciencia es para nosotros, porque así como ellos tienen barreras, muchas veces nosotros ponemos las propias ante Dios y ponemos nuestras barreras para dedicarnos a predicar el evangelio. Pero Dios es paciente para con nosotros. ¿Qué barreras podemos poner? Podemos poner un miedo. Muchas veces tenemos temor de lo que dirá la gente si decimos que somos cristianos y le predicamos a una persona. Voy a perder a mis amigos, mi familia me va a dejar de hablar, mis compañeros de trabajo ya no se van a querer juntar conmigo, ya no me van a querer invitar a donde me invitan. Pues sí, es posible. Jesús dijo a sus discípulos, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. El mundo nos va a odiar, es algo posible y normal. Si nos declaramos abiertamente como cristianos, es probable que esto pase. Lo que es maravilloso
son las promesas que Dios nos da. Dios nos dice, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios nos dice que no nos debemos atemorizar de ellos. Dios nos dice, incluso Pablo les dice a los filipenses que a nosotros nos es concedido por causa de Cristo no solo creer, sino padecer también con Él por su palabra. Dios nos va a recompensar y nada de esto será en vano. Nos dice que cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierra, cualquier cosa por su nombre lo recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Sufrir por causa del Evangelio es normal. Dios nos promete, sin embargo, que nos dará paz en esta situación. Y nos dice que es un privilegio padecer por Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que Dios nos dio no es un espíritu de cobardía. Es un espíritu que nos da poder, que nos da amor por las almas y que nos da dominio propio para poder hacerlo. El miedo no es una barrera para no predicar de Cristo. Otra barrera que nosotros podemos tener es la falta de sabiduría o de conocimiento. Podemos decir, pues yo no sé qué decir, yo no conozco tantos versículos, yo no conozco tantos versículos como Eduardo que predica, yo no conozco tantas cosas como David. ¿Qué pasa si me preguntan algo que no sé? Bueno, Dios nos dice que si tenemos falta de sabiduría, tenemos una solución, pedirla. Nos dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios nos va a dar la sabiduría que necesitemos para responder. Y si lo que nos falta es conocimiento de la palabra, de versículos, puedes hacer dos cosas para poder predicar. Uno, leer. Nos dice que procuremos como niños la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, para que por ella crezcamos para salvación, para la de los demás y para la nuestra, para poder llevar frutos para Dios. Y otro instrumento que tenemos es nuestro testimonio. Puedes predicar tu testimonio, así como Así como Jesús le dijo a aquella persona a la que le sacó una legión de demonios, le decía, ve a tu casa, a los tuyos, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Por qué? Porque nadie puede negar lo que Dios ha hecho por tu vida. Tu testimonio es un instrumento muy poderoso que Dios te ha dado para evangelizar. Con eso puedes evangelizar. Si no tienes ningún otro versículo, puedes decir, mira, Dios me dijo esto, yo lo creo y Dios cambió mi vida y quiero que cambie la tuya. Y eso es suficiente para llevar a una persona a Cristo. Eso es impactante para Él. Dios siempre nos oirá si le pedimos algo conforme a su voluntad. Así Él nos promete, nos dice, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios está dispuesto a darnos lo que necesitamos para que salvemos las almas, ya sea el aprender más versículos más rápidamente, el tener gracia para compartir nuestro testimonio, el tener gracia para invitarlos a reuniones. Dios te lo va a dar. Tenemos la plena libertad de pedir sabiduría o conocimiento si nos falta, al momento incluso mismo de estar predicando la palabra. El miedo, la falta de sabiduría o conocimiento no son barreras. Otra barrera que podemos poner es el hacerlo por nuestras propias fuerzas. Esa barrera nos la ponemos nosotros mismos a veces sin querer. ¿Por qué? Porque estamos intentando predicar a Dios por nuestra propia astucia o inteligencia, intentando convencer por nuestra lógica, por nuestras razones. Pero al final, como decíamos, la Biblia es Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y es lo único que debemos predicar. Pablo mismo
se dio cuenta de esto. Él era una persona enseñada por el más grande maestro judío en aquel tiempo. Pero él decía, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo sabía que él no era nada sin la palabra y era una persona muy inteligente. Tal vez si lo pudiéramos medir, hubiera sido uno de los cristianos más listos que han existido, pero él no predicaba sus palabras, predicaba la palabra de Dios. Y esto muchas veces nos detiene a ganar las almas, porque intentamos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Pero ¿qué nos dice Dios? Nos dice que Él es la vid, nosotros los pámpanos, que el que permanece en Él, eh, que el que permanece en mí y yo en Él, este es el que lleva fruto. ¿Por qué? Porque separados de Él no podemos hacer nada, no servimos para nada. Si estamos predicando la palabra de Dios por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia habilidad, no servimos de nada para Él. Y lo último de las barreras que nosotros podemos poner es la indiferencia. Esta es la más triste de todas. Una indiferencia total, una frialdad de las almas. Es no más que un reflejo de nuestra mala condición espiritual. Debemos ser conscientes que todas las personas que nos rodean, nuestros amigos, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, vecinos, nuestros amigos más cercanos, incluso parejas, si pues, malamente estás con una pareja que no es creyente, está sufriendo lo que dice Romanos 6:23. Dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando uno predica, le hablas de la dádiva, pero cuando no predicamos, Dios te dice a ti que estas personas van hacia la muerte. La mayoría de las veces que tenemos una actitud indiferente ante las almas es causa de un pecado. Hemos entristecido tanto al Espíritu Santo que ya no podemos oírlo más y no podemos reflejar el amor de Dios por los pecadores a través de nuestras vidas. Nosotros somos la luz del mundo. Somos el reflejo de la luz de Dios. Y al no predicar este evangelio, estamos dejando al mundo en la oscuridad, estamos tapando esta luz y no dejando que alumbre a los que están con nosotros. La Biblia nos dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si tú no hablas para que se guarde el impío, de cierto morirá por su pecado. Perdón. Pero su sangre yo demandaré de tu mano. Cuando no predicamos, cuando dejamos que la gente se vaya al infierno, Dios nos va a demandar eso. Entonces, volvemos acá. Sabemos todo lo que hemos oído hasta ahora. Y de lo que estamos seguros es que Dios, ¿qué quiere que hagamos? Predicar. Sabemos que Él nos da todo lo que necesitamos para hacerlo. Y así como tiene para quitar todas las barreras que ellos puedan poner, así tiene todo lo necesario para quitar todas las barreras que tú como creyente puedas poner para no predicarle la palabra. Miedo, falta de conocimiento, sabiduría, el querer hacer las cosas por tus propias fuerzas o una indiferencia. Todas estas cosas no son válidas para Dios. Él te las puede quitar. Y si estás poniendo una de estas barreras, pues no te entristezcas.
todavía tenemos tiempo, todavía puedes arreglar. Dios está siendo paciente, como veíamos en el libro de Pedro, para con nosotros. Nos está dando el tiempo para corregir y para cumplir su mandamiento. Hay que arreglar lo que tengamos que arreglar. Hay que pedir lo que tengamos que pedir. Y hablemos de Dios. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vayamos al arrepentimiento. Dios es claro con esto. Él quiere que trabajemos para Él, que salvemos a las almas del infierno. Aún más que nosotros, Él se preocupa por tu familia, Él se preocupa por tus amigos, por tus compañeros de trabajo, por tus compañeros de escuela y por todas las personas que te rodean. Él los ama, aún más que tú. Y te puso a ti para que les prediques. Él quiere que arregles todo lo que estás haciendo mal y que trabajes para Él. La Biblia dice claramente en 2 de Timoteo 2:21. Este versículo me gusta mucho. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, todo lo que hemos hablado, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hay que limpiarnos de todo esto y hay que ponernos a disposición de Dios para ser útiles para Él, para que podamos el día de la siguiente semana, vamos a poner una fecha en la campaña, invitar gente que cuando llegue ese día podamos regocijarnos con la salvación de las almas, con la salvación de nuestros seres queridos. Vayamos, corrijamos y dejemos que Dios nos haga esos instrumentos útiles para Él. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios, y te pedimos perdón, Dios, por que muchas veces hemos negligido, Dios, tus mandamientos, tu voluntad, y hemos buscado, Señor, vivir una vida pues, de confort, de comodidad, Señor, en ti, sin ver a las personas que pues, están muriendo, Señor, sin recibirte, Dios. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad y danos un amor por las almas, Dios. Llévanos a predicarle tu palabra, invitar gente, Dios, a esta campaña. Danos salvación, bendícenos en este día, Dios, y ayúdanos, Señor, a poner tu palabra, Señor, por obra, Señor, y no ser solamente oidores que se cañan a ellos mismos, Dios. Quédate con nosotros, Señor, quédate con cada uno de los que estamos aquí. Te pido, Señor, por todo esto y te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén.